Bien, buenas noches. Damos gracias al Señor que nos permite hoy esta reunión para partir el pan, comerlo y beber la copa del nuevo pacto, que es en su sangre. El pan y la copa pues son símbolos representativos de Cristo, del cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Él nos hizo partícipes de ese cuerpo y de la sangre, de la cual también se nos insta a beber, porque es la sangre del nuevo pacto. La sangre del nuevo pacto abrió la puerta que se encontraba cerrada y que impedía a los hombres, judíos y gentiles, el poder entrar a la presencia de Dios Padre. El pecado impedía esto, y este era un asunto que venía desde el principio, cuando el hombre pecó, cuando el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal. Vemos en las Escrituras que él fue ese día expulsado. Dios colocó querubines que impedían que el hombre entrara a comer del árbol de la vida y viviera para siempre. Jesucristo, que es el pan de vida, se entregó por nosotros, para que nosotros que nos encontrábamos toda la humanidad se encontraba bajo la muerte eterna por causa del pecado, pudiéramos entonces adquirir ese don, el don de la vida. No la vida natural, que es la que tenemos, en la cual nacemos de nuestros padres. No la vida psique, que es la que nos permite pensar, tener emociones, capacidad de amar, de sentir, de aborrecer, etc. Sino la vida del Espíritu, la vida Zoe, la que Dios sopla por medio de su Hijo Jesucristo en todos aquellos que creen y confían en la muerte expiatoria. Hoy es un día donde recordamos esa muerte. Volvemos a recordar la muerte del Señor hasta que Él vuelva. En ese memorial de la muerte del Señor, pues hay muchas cosas que es necesario no solamente recordar, sino aprender. Aprender para aquellos que están comenzando su vida en Cristo y que entregaron sus vidas, se bautizaron, pertenecen ahora al cuerpo de Cristo, pero quizás tienen poco entendimiento acerca de lo que significa haber sido puestos en Cristo. Porque Él no solamente nos salvó y nos rescató de la vida vana, de la vida sin rumbo y sin sentido, sino que nos puso en Cristo. Como dice Efesios en el capítulo 1, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y para qué lo hizo? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, esto de ponernos en Cristo significa que nos puso en el cuerpo de resurrección de Cristo. Cristo, recordemos, el Hijo de Dios se hizo hombre, tabernaculizó, tomó un cuerpo humano y ese cuerpo humano fue llevado a la cruz. Porque allí Él, representando a toda la humanidad, pagó la deuda que el hombre tenía con Dios. Y la deuda solamente se podía pagar con la muerte. Recordemos que el hombre, el día que fue expulsado, no entregó su vida. Debía morir. No murió. Y no murió porque un animal murió en lugar del hombre. Hubo un sustituto, un animal. Pero Dios no estaba satisfecho con que fuera un animal. La justicia de Dios iba a quedar plenamente satisfecha
si quien moría tenía que ser alguien de la raza humana, un descendiente de Adán, pero la condición era que ese descendiente estuviera sin mancha y sin arruga, no tuviera pecado en él, Satanás no pudiera reclamar de él el que se encontraba bajo el pecado. Entonces, magistralmente Dios esto lo planeó desde antes de la caída. Por eso dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había puesto a los escogidos, a los que antes vio, a los que antes conoció, a ellos los bendijo en Cristo. Los bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso significa que Dios nos puso en el cuerpo de Cristo. En ese sentido, el apóstol Pablo, en la epístola a los Corintios, le dice a los corintios que van a cenar, que lo hagan discerniendo el cuerpo del Señor. Porque ellos, al no discernir lo que estaban comiendo y lo que estaban bebiendo, entonces estaban bajo el juicio y la condenación. No discernían lo que estaba sucediendo y por eso comían juicio. Hermanos, el comer y el beber es una bendición, pero puede ser una maldición. Y nadie quiere venir aquí a estar delante de Dios y comer indignamente. ¿Cierto, hermano, que nadie quiere? Nadie quiere. Entonces, por eso, que no nos acontezca como le sucedió a los corintios, que al comer indignamente por no discernir el cuerpo del Señor, estaban desanimados, algunos estaban en la cama, enfermos, y otros ya habían partido. Hemos insistido muchas veces sobre esto y le hemos dado la importancia que las Escrituras nos instan a darle, no hacerlo de una manera superficial, sino hacerlo como el Señor quiere que lo hagamos, que de verdad al congregarnos aquí a celebrar la muerte del Señor y también su resurrección, estemos aclarados en quiénes somos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Yo creo que no hay aquí ninguno que no entienda lo que es ser un miembro del cuerpo de Cristo. Pero lo que yo sí sé es que no se discierne quién es el cuerpo de Cristo. Podemos discernir que somos miembros, porque cuando la sangre nos lavó, la sangre nos incluyó en el cuerpo de Cristo. Pero la Biblia nos muestra que el cuerpo de Cristo se manifiesta de tres maneras. De una manera universal, quiere decir que el cuerpo de Cristo se encuentra en toda la tierra. Todos los que han confesado, los que han creído, han sido lavados por la sangre en el mundo, hacen parte del cuerpo de Cristo. Hablamos del cuerpo de Cristo a nivel universal. Pero también el cuerpo de Cristo se manifiesta de una manera regional. La carta escrita a los Gálatas no está escrita para una iglesia en particular. Está escrita para un conjunto de iglesias que se encuentran dentro de una provincia que era la provincia de Galacia. Las cartas escritas en Apocalipsis son escritas para 7 iglesias que se encuentran en la provincia del Asia. De modo que el Señor nos muestra esos aspectos de la iglesia universal, también de la iglesia regional, pero más importante aún de la iglesia local.
porque también existe la iglesia local, a la cual pertenecemos todos los que vivimos en una determinada localidad. Aquí ya no se habla de la iglesia universal, donde todos somos miembros, de alguien que vive en la China, yo soy hermano del que vive en la China, alguien que vive en las poblaciones cercanas a Cali, en el Valle del Cauca, Yumbo, Palmira, Costa Rica, etcétera. Hacemos parte de ese cuerpo y podemos tener comunión como miembros de ese cuerpo. Pero cuando vamos a comer el pan y lo comemos como localidad, aunque aquí pueden haber hermanos de otras localidades y pueden participar, cuando partimos el pan como iglesia local, la iglesia local no está dividida. Así como Cristo no está dividido a nivel universal, tampoco lo está dividido a nivel local. Y esa era la amonestación del apóstol Pablo a los corintios. Porque los corintios sí estaban divididos. Aunque el cuerpo de Cristo no está dividido y nadie lo puede dividir, uno sí se puede dividir del cuerpo de Cristo según el entendimiento que tenga. Por eso Pablo les anima a que tengan un mismo pensar y un mismo sentir. Porque ciertamente ellos se encuentran divididos. Entonces, hermanos, cuando venimos aquí a comer el pan, es necesario tener ese entendimiento. Por lo menos caminar hacia esa verdad, donde no nos vemos divididos de los hermanos, donde no excluimos a ningún hermano y donde ningún hermano tiene por qué excluirnos, porque hacemos parte de la única y verdadera iglesia local, que no es la nuestra, no la fundó un determinado hombre, sino que la estableció Jesucristo. Es la iglesia de Jesucristo, porque Él la compró con su sangre. Ni siquiera un apóstol como Pablo, ni como Pedro, ni como Apolos, ni el mismo Cristo podría atraer hacia unos y a otros dejarlos afuera, porque ese era el problema de la iglesia de Corintio, que algunos decían, no, es que yo soy de Pablo, entonces se iban con Pablo, y otros decían, no, a mí me gusta es Pedro, porque yo soy de la circuncisión y Pedro habla a los de la circuncisión, entonces los de la circuncisión cogían hacia donde el que les hablaba a los de la circuncisión y Pablo, que era el que hablaba a los de la incircuncisión. Entonces, y fíjense que así se dividían judíos, los judíos se dividían de los gentiles. No debe ser así. La carta a los Efesios en el capítulo 2 dice que la pared de separación que dividía a esos dos pueblos fue derribada por medio de la cruz. Ahora, si la cruz derribó una pared que existía y que impedía que dos pueblos, como los judíos y los gentiles, no pudieran encontrarse, porque no había reconciliación, pero por la cruz, por la sangre, Dios reconcilió a todos los pueblos, a fin de que fueran un solo pueblo. Entonces somos un pueblo en Cristo. No somos dos pueblos, ni tres pueblos, ni 5 pueblos, ni 100 pueblos, ni 100 iglesias en una determinada localidad. Eso no está en la mente de Dios. Eso no existe en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Eso no existe. Somos nosotros los que le damos cierto valor a estas cosas y al no entender la obra de Jesucristo en la cruz, pues entonces con tendencias, con ideas, con doctrinas o con situaciones que se pueden presentar entre nosotros, decidimos separarnos e irnos a reunir donde nos abrazan, donde creen en lo que pensamos. Por favor, eso no es lo que la Biblia nos enseña hoy en día, ni lo que se enseñó desde el tiempo de los apóstoles, y hoy con mayor razón, que el Señor viene pronto y está recogiendo los que son suyos.
Entonces esto yo, ¿por qué lo digo? Porque vamos a cenar y es bueno que cenemos con esa claridad. Es bueno que el Señor nos ayude, nos alumbre, nos abra el entendimiento y podamos ir en la paz de Cristo a comer de ese pan y a tomar de esa copa, reconciliándonos en Cristo, que significa no división. La palabra del Señor para este tiempo es no a la división. No a la división, porque la cruz tuvo ese efecto. La sangre de Cristo nos incluyó. Es por la sangre de Cristo que somos miembros de su cuerpo. No es porque alguien nos arrastró, no es porque nos gustó más el sur, no es porque nos gustó más el norte, no es porque nos gustó más fulano que sutano, sino porque la sangre de Cristo, que no es mi sangre, sino la de Él, nos perdonó. Esa es la revelación neotestamentaria y con base en esa revelación es que debemos cenar. Si alguien todavía no tiene ese entendimiento, yo le animo a que ore y le pida a Dios que le aclare antes de comer y tomar la sangre de Cristo. ¿Y por qué lo digo? No porque yo lo diga, sino porque Pablo lo estaba diciendo. Pablo, inspirado, estaba exhortándoles a no comer indignamente, sino que se tenía que comer con el discernimiento de lo que es el cuerpo de Cristo y de lo que somos nosotros como miembros de un cuerpo que no está dividido. Entonces, hagámoslo con esa seriedad. No podemos entrar en esto porque se sirvió el pan y se sirvió la copa y entonces vamos a hacerle. No, vamos a hacerle con entendimiento. Si alguno siente que todavía no tiene el entendimiento, que todavía no está claro lo que significa el cuerpo de Cristo para él y lo que es él en el cuerpo de Cristo, yo le animo, hermano, a que no participe de esta cena. Todavía. No significa que no sea miembro del cuerpo de Cristo. Aquí no se está excluyendo a nadie. Aquí simplemente, por la palabra, se está protegiendo a aquel que aún no discierne el cuerpo de Cristo. Si los hermanos están de acuerdo, pues amén. Y si no, a mí me da pena, pero tiene que ser así. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Tu palabra es para salvar, no es para condenar. Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por medio de él. Pero ¿cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras no eran perfectas aún. Señor, alúmbranos y permite que la luz de Cristo examine mi corazón. Y si hay algo en mi corazón que es descubierto por la luz, Señor, exponlo para que yo me pueda arrepentir. Y arrepintiéndome, Señor, tú me perdones. Gracias porque tu palabra es para eso, para examinar. Jesucristo es la luz y la vida de los hombres. Permíteme comer de este pan de vida para tener vida, para ser fortalecido y para ser perdonado en lo que tenga que ser perdonado. Aquí venimos es a eso, Señor, a reconocer nuestra condición pecaminosa, a que tú nos muestres, a que tú, Señor, reveles por medio de la luz, reveles nuestros pecados, no para condenarnos, sino para salvarnos por medio del arrepentimiento. Ayúdanos en esto, Señor, y sigue avanzando, sigue trayendo tu luz, llevándonos a un arrepentimiento que nos permita cada vez ver la gloria tuya más clara, porque es de gloria en gloria hasta el pleno conocimiento de Jesucristo. Gracias por tu palabra, la bendecimos, Señor, bendecimos este momento
Bendecimos lo que tú tienes para tu cuerpo en gloria, por las riquezas que tomas de Cristo para darnos a nosotros, quienes consideramos nuestra incapacidad e insuficiencia en nosotros mismos, pero recurrimos a tu suficiencia, la cual tomas de Jesucristo. Dánosla hoy, Señor, conforme a la necesidad que tú conoces, tanto individual como corporativa. Señor, que el cuerpo de Cristo crezca en vigor, se fortalezca y alcance la estatura del varón perfecto y la plenitud de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Y amén.